Bueno, Géminis y su simbología. Géminis, el símbolo consiste en dos columnas verticales que están unidas por dos puentes arriba y abajo. Y ahí es donde vemos que aprendemos de manera dual. Para darnos cuenta de algo tenemos que ver otra cosa. Para darnos cuenta cómo somos tenemos que ver al otro. El conocimiento es dual. Por eso tenemos dos ojos, tenemos dos manos. Venimos todo, muchas de las cosas del cuerpo son pares. Así es como aprendemos. Y desde la tradición china podemos ver cómo la medicina china dice que hay una teoría que involucra los dos grandes movimientos de la naturaleza que están también en nuestro cuerpo y en nuestra forma de actuar, que es la dualidad, el yin y el yang. El yin, que es lo concreto, lo material, lo estructurado, la noche, la oscuridad, y el yang, que es lo inmaterial, la luz, el día. Y para que esto ocurra deben darse estas dos polaridades en un equilibrio sucedáneo, o sea que cuando uno termina aparece el otro. Por lo tanto, siempre hay una tendencia al equilibrio de estas dos energías, y sería un error pretender quedarnos en una sola de ellas, o muy en lo material o muy en lo inmaterial. Bueno, la otra parte que también representa Géminis a nivel, digamos, de la evolución del ser humano, es como ese momento de la vida. Entonces tenemos, Aries es el nacimiento, Tauro es cuando nos damos cuenta de nuestros sentidos y nos nutrimos. Entonces casi que el bebé es uno solo con la mamá, tiene el pecho de su madre, su alimentación, su nutrición ahí a disposición, son una unidad. Ya en Géminis es como cuando uno ya crea la conciencia, el bebé ya crea la conciencia de que su mamá es diferente a él, que son dos seres separados. Entonces vive el trauma de la separación y se da cuenta en ese momento que por medio de la comunicación, entonces al decir mamá, la mamá vuelve, al decir leche, al decir lo que quiere el bebé, sus necesidades, entonces esta vuelve. Ese es el puente del que habla Géminis. Entonces me doy cuenta, es como algo mágico, que lo que yo necesito que aparezca lo nombro y ahí existe. Ese es como la siguiente fase en la evolución. Entonces, siguiendo con esta teoría del yin y del yang, el uno, que es la creación, el inicio, que puede ser también Aries, se convierte en el dos, que es esta dualidad, pero siempre hay una tendencia al uno, o sea, aparecería este tercer elemento que es el puente, que involucra estos dos elementos. Bueno, por otro lado, este es el primer signo que es de aire. Venimos, Aries es fuego, Tauro es tierra y este es el primer signo de aire. Por otro lado, es el primer signo mutable, es decir, cambia, muta. Entonces, Aries es cardinal, inicia. Tauro es fijo, o sea que en ese momento de la estación es cuando más densa está. Y en Géminis ya se empiezan a ver los esbozos de la siguiente estación, el verano en el hemisferio norte, el invierno en el hemisferio sur. Entonces por eso es un signo mutable, es decir, es aire y es mutable, cambia. Entonces el conocimiento, si nos damos cuenta, también representa en la vida del ser humano la época escolar, donde uno tiene su par, que es como su compañero de clase y con el que uno aprende. Entonces, al ser un signo de aire, que es conocimiento, también tengamos en cuenta que es mutable, o sea, es un aire, es conocimiento que puede cambiar, que uno ve una materia, luego la otra, uno está con un amigo, luego con el otro, está en una parte y luego con la otra. Es decir, así debería ser el conocimiento, para poder aprender de todo y poderlo integrar. En la medicina china, el aire corresponde a la energía celeste viento. El viento representa movimiento, representa creatividad, representa algo muy importante y es la flexibilidad. Es esa etapa del desarrollo o de los ciclos humanos que corresponde a la pubertad, a la adolescencia, al desarrollo, cuando hay una gran expansión y una explosión de vida que corresponde a la energía madera. Dani, te traje un cafecito para que hablemos de los mitos de Géminis. Hablemos de los mitos. Entonces en el primero vamos a ver algo que es más como la polaridad y en los segundos la polarización, que esto es importante tenerlo en Géminis.
Entonces, bueno, el primer mito es el de Castor y Pólux. Castor y Pólux son unos hermanos, son hijos de la misma madre, pero no del mismo padre. Castor es mortal, es hijo, el padre es mortal, y Pólux es inmortal porque es hijo de Zeus. Resulta que la misma noche su madre Lea, que era una mortal, se acuesta con su esposo, que era el rey de Esparta, y Zeus la seduce como un cisne, porque sabía que no le iba a ser pues infiel a su esposo, y llega a ella a través como de llegar como un cisne, y pues queda en embarazo. De hecho son 4 hermanos. El caso es que unos eran mortales y los otros inmortales pues por sus padres. Resulta que Castor y Pólux crecen juntos, se divierten juntos, son los mejores amigos, pues hermanos, comparten todo, y ya cuando crecen, uno de ellos, o sea, pues obviamente el mortal, pues lo matan por entrar, pues como por decirlo así, en una riña, en un tema, y lo matan. Entonces Pólux le pide el favor a Zeus que por favor que lo devuelva, que él le puede dar su inmortalidad. Entonces Zeus se compadece, pues como por el gran amor también que se tenían, y Castor, que ha bajado al inframundo, lo hace subir, pero entonces empieza a quedar como una inmortalidad compartida. Ellos tienen que compartirse esa virtud, por decirlo así. Ese es uno de los mitos. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos queda de enseñanza? Que a pesar de que existan como estas dos visiones, a veces tan opuestas de la vida, y es como lo que está pasando en este momento, podemos llegar a través de nuestra energía Géminis, que todos la tenemos, en esa palabra sincera, ¿sí? Y de mirarse a los ojos, por ejemplo, llegar a unir estas dos visiones y estos dos grandes aspectos que pueden ser nuestra humanidad y nuestra divinidad, ¿sí? O sea, nuestra materialidad y nuestra inmaterialidad. Ese es una gran enseñanza que nos puede dejar Géminis y este mito. Bueno, ahora vamos a hablar de 3. Que más, yo lo veo más como más polarización. Entonces uno es algo más moderno, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la misma persona, pero él lo desconoce completamente. Entonces Dr. Jekyll es una persona prestigiosa, ¿sí? Como científico, o sea, muy, muy bondadoso, muy lo correcto, ¿cierto? Y resulta que Mr. Hyde es su gemelo oscuro, porque es el mismo, pero es el que sí hace las cosas, por decirlo así, mal vistas o malas en la oscuridad, en la noche. Entonces, cuando no aceptamos eso mismo, eso de nosotros mismos, que podemos tener luz y oscuridad, que tenemos sombras, que también tenemos que verlas y reconocerlas y trabajarlas, pues entonces las empezamos a proyectar en la otra persona. Ese 1. 2, el mito de Caín y Abel, en donde un hermano, y el de Rómulo y Remo, aquí en ambos un hermano termina matando al otro para fundar algo, para preservar algo, ¿sí? O sea, entra como esa rivalidad en donde por obtener algo y no llegar como los otros dos, como Castor y Pólux, a compartirlo, tengo que terminar matando al otro. Entonces Rómulo mata a Remo y así crea Roma, y Caín mata a Abel por un favor divino, por decirlo así. Entonces, tomando esta sabiduría de la tradición de la mitología y de la tradición popular, qué tiempo tan propicio para el ejercicio de la compasión, para saber que si en nosotros mismos existen esas dos grandes fuerzas, como que, a veces soy la mejor persona, pero a veces como que se me sale como mi lado oscuro, ¿no? También ver que las otras personas que a veces tendemos tanto a juzgar, también tienen ese lado, ¿no? También tienen el ángel, pues, la bondad, las buenas intenciones, pero que dadas sus circunstancias y tal vez sus conflictos y sus historias, pueden estar mostrando en gran medida su lado oscuro. Bueno, el regente de Géminis es Mercurio o Hermes. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es una media luna, que lo vamos a mostrar en pantalla, es una media luna hacia arriba, que es como lo que recibe, es el círculo del centro, y es una cruz hacia abajo. Entonces esa cruz que conecta como con lo terrestre es precisamente eso, o sea, como el símbolo de que está anclado a lo mundano, a lo terrestre.
El del centro es como la conciencia, lo que simboliza el infinito, se relaciona también con ese símbolo del sol, que es un círculo con un punto en el centro, y esa media luna que tiene este símbolo de Mercurio arriba representa esa receptividad y también podríamos decirlo el contacto con el cielo. Entonces aquí vemos la importancia del 3. En medicina china es súper importante el número 3 porque representa los 3 grandes aspectos de un ser humano: el aspecto celeste, el aspecto humano y el aspecto terrestre. Lo terrestre pues sería la crucecita que conecta con la tierra. El aspecto humano sería la media luna que representa la mente, porque es la que te conecta con el entorno, la que te conecta con el alma, ¿sí? Que es como un intermediario que nos lleva a vincularnos con el espíritu, que es lo infinito, que es lo inmaterial. Ahora vamos con los mitos. Ahora vamos con el mito. Bueno, entonces el mito de Hermes o de Mercurio es, pues, él recién nace. Y apenas nace ese bebé, ya está aburrido en esa cuna y dice, no, yo me voy a ir a buscar qué hacer. Y entonces cuando va y busca qué hacer, porque está muy aburrido, se encuentra una tortuga y el hombre, bueno, el bebé, la mata y con ella forma la lira, el primer instrumento, por decirlo así, de la historia. Hace una lira. Y luego dice, no, pues sigo como aburrido, ¿no? Entonces pues él se pone a ver y resulta que Apolo tenía por ahí unas vacas y va y se las roba. Pero para que no lo descubran y para jugarle como esa broma, porque lo hace ni siquiera por nada más, sino como por divertirse, les pone como unas escobas en las paticas para que no dejen huellas y él no las pudiera encontrar. Ya luego, bueno, él se queda pues con esas vacas y Apolo se da cuenta que era él. Entonces va donde Zeus y le pone la queja y todo, entonces Zeus empieza, bueno, ¿qué es lo que pasó? Entonces Mercurio empieza, no, si yo soy un simple bebé inocente, ¿yo cómo voy a haber hecho eso? Y pues al verlo a todos modos como tan preocupado, a todo el mundo como tan serio, pues él llega y saca la lira y se la da a Apolo, como diciéndole, bueno, está bien, si fui yo, perdóname, aquí están tus vacas, pero le da la lira, eso es lo importante. Y Apolo queda, pero enamoradísimo de esa creación, de esa creatividad, de ese ingenio, y Zeus se da cuenta que este personaje, este dios nuevo, es muy ingenioso, o sea, con las palabras, con lo que cuenta, con lo que piensa y con lo que puede hacer y crear. Es muy, o sea, tiene muchas virtudes, ¿cierto? Entonces llega y lo nombra, o bueno, desde ahí queda como el mensajero de los dioses. Es el único dios que no tiene templo, sino que es el único que puede ir al inframundo, negociar con Hades, puede estar en el cielo y estar con los dioses en el Olimpo y puede estar en la tierra. Entonces aquí vemos cómo Géminis nos muestra esa cualidad tan grande que tenemos de nuestra mente, todo lo que es capaz de hacer nuestra mente, de crear, de ser chistosa, de ser agradable también y tan creativa. Y lo más importante es que te conecte, volvemos otra vez entonces con el 3, que conecte lo inmaterial con lo material para poder ya ejercer la misión de cada persona. Conectar. Y también como esa capacidad, por eso el Mercurio retrógrado, lo traigo pues aquí también. Entonces todo el tiempo nos quejamos pues de ese Mercurio retrógrado y que no nos salen y le echamos la culpa de eso, pero resulta que es como la capacidad de devolvernos y rehacer las cosas que antes nos habían quedado, por decirlo así, mal hechas. Rectificar. También cuando uno tiene mucha mente, mucho Mercurio, mucho Géminis o signos de aire, somos muy ansiosos y nos adelantamos y nos imaginamos 1000 futuros posibles. Entonces como darnos cuenta, si nos pudiéramos dar cuenta que la mente es la que en realidad crea esa realidad, pues crea la realidad que estamos viviendo, que el cerebro no dimensiona si está en el futuro, si está en el pasado ni nada, entonces podríamos también usarla a nuestro favor, es decir, cojamos a Mercurio y le decimos, oye, quédate en este presente, que es donde tenemos más oportunidades, no te quedes pensando en, digamos, catástrofes que pueden venir en el futuro, porque realmente las estamos creando, así como cuando el niño dice, mamá, y viene la mamá, así es la mente, cuando uno piensa en algo, eso es lo que va a atraer. Astrología médica. Bueno, desde la astrología médica, entonces, Géminis, que rige los pulmones, la respiración, los brazos, las manos, que las manos, los brazos hacen parte también de cómo nos comunicamos. Pero en cuanto a los pulmones, pues, ¿qué hace? Es como
inspiración, lo que yo traigo del mundo a mí, y la expiración, lo que yo lo que yo saco y lo que yo entrego. Entonces una cosa es como como esa depuración, y también lo que yo entrego de mí al otro, al mundo, a mi entorno. Y ese ritmo dual, ¿no? Para poder que haya uno, tiene que haber el otro. Ajá, exacto. Bueno, digamos que el pulmón para la medicina china es aquel órgano que nos posibilita la identidad, porque esa identidad empieza desde el momento de la separación de la madre, desde el momento del nacimiento, cuando ya nacemos y respiramos por primera vez, ya somos independientes de ella, ya tenemos nuestro propio cuerpo, nuestra propia sangre, ¿sí? Y empieza entonces todo este intercambio de gases, que es lo que se produce dentro de los pulmones. Una tristeza que no se expresa, ¿sí? En el caso de los pulmones, y en general todo lo que no se exprese a través principalmente de la palabra, pues va a generar un conflicto que tarde o temprano se va a convertir en una disfunción o en una enfermedad. Y a nivel de los bronquios, pues en los bronquios de la bronquitis aparece un acúmulo de humedad, de flema, de mucosidad. ¿Qué representa este moco? Representa una protección. ¿Qué quiere decir? Que no quiero respirar o que me defiendo de el aire que respira la otra persona. Es como separarme de ese aire que el otro respira. Bueno, muy interesante. Bueno, y con respecto a la comunicación, como también tiene que ver este signo, o sea, es Mercurio y Géminis, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que Mercurio rige la mente. Entonces tiene que ver también con la comunicación. Por eso Géminis rige las manos. Uno también se expresa con este lenguaje corporal, en donde lo que principalmente usa es las manos. Los brazos tienen que ver también con movernos, con que la mente sea juguetona, se mueve de aquí a allá y aprende, absorbe. Bueno, entonces con respecto al movimiento, habíamos hablado de la energía del reino de la madera, cuyos órganos son el hígado y la vesícula biliar. El hígado rige los músculos como tal, por eso algunos de los síntomas pueden estar en los músculos como contracturas musculares, pero también en las articulaciones. Cuando la mente es rígida, entonces mi articulación puede ser muy rígida, porque puedo quedarme como en una terquedad de un solo lado, no ser flexible en mi mente, entonces eso se va a plasmar en mis articulaciones. Igual los tic nerviosos también, depende del sitio donde se me presente ese movimiento desequilibrado. Tengo que revisar en qué parte del cuerpo está, y obedece principalmente a unos problemas en la decisión que corresponde a la vesícula biliar. Ok. Bueno, muy bien. Entonces ya para cerrar, como ¿a qué nos invita Géminis? ¿A qué nos invita Mercurio? O sea, ¿qué es lo que nos queda finalmente? Bueno, entonces, primero saber que somos duales, pero que existe ese puente tanto arriba como abajo. Por lo tanto, el reto que nos propone Géminis a través de la comunicación es la unión, no quedarnos separados de un solo lado, o sea, la polarización, sino que comprendamos que existen polaridades a través de las cuales podemos llegar a la unión. Claro, que de hecho para que exista una cosa tiene que estar la otra, por eso el yin y el yang es perfecto para explicar eso. También a movernos, a poder ser más flexibles. Entonces este es un signo mutable y de aire, entonces poder ser un poquito más flexibles, no ser tan rígidos con un pensamiento y con ese me quedo para toda la vida, no, tenemos derecho a cambiar, a movilizarnos. Y también se me ocurre que utilizar esa capacidad maravillosa de nuestra mente para integrar cuerpo y espíritu, o materia y energía en el momento presente, ¿sí? Que tratar de vivir el momento presente siendo también positivos, siendo creativos y siendo
amantes de esa unidad. Eso, que tengamos la capacidad de divertirnos. Vean que o sea, Mercurio nos invita a la diversión, como, ay, bueno, estoy aburrido, ¿qué hacemos? Entonces tomarlo todo un poco también como un juego, el presente. O sea, al fin y al cabo, pues los días van a pasar, la vida de cada uno va a terminar, entonces que lo hagamos divertido y también saber ese poder, ese gran poder de la mente. La mente crea, la mente es la que crea nuestra realidad, entonces usémosla. Y donde pones tu mente, pones tu energía. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchas gracias.